Buenas tardes. A continuación se presentarán los temas vistos en la unidad 1 de la asignatura de Morfología. Para empezar, es necesario saber la diferencia y similitud entre la morfología y anatomía. Ambas ciencias son importantes en la biología. ¿Por qué? Porque explora la estructura de organismos. La anatomía, por su parte, se centra en la ubicación y distribución de organismos. Incluye desde la disposición de tejidos y órganos. En cambio, la morfología estudia las formas externas e internas de los organismos en diferentes especies, así como las adaptaciones evolutivas, variaciones de tamaño y forma. A continuación les explicaré las posiciones anatómicas, así como las direcciones y la lateralidad del cuerpo humano. Para comprender estos conceptos, primero es necesario conocer la posición anatómica. La persona tiene que estar mirando hacia el frente con las piernas ligeramente separadas, los brazos extendidos a los lados del cuerpo y las palmas de las manos mirando hacia adelante. Esta es la posición base desde la cual se describen todas las estructuras y movimientos del cuerpo. Ahora hablaremos de las direcciones anatómicas que nos permiten ubicar o describir la posición del cuerpo de una parte del cuerpo con respecto a otra. Tenemos una parte superior que se refiere que está más cerca de la cabeza, una parte inferior que está más cerca de los pies, una parte anterior o ventral que es la parte frontal del cuerpo, una parte posterior o dorsal que es la parte trasera hacia la espalda, una parte medial que es decir que está más cerca de la línea media del cuerpo, una parte lateral que está más alejada de esta línea, una parte proximal que significa que está más cerca del tronco o del punto de origen y una parte distal que está más alejada del tronco o del punto de origen. Por ejemplo, el dedo pulgar es distal con respecto al tronco. Una vez que ya tenemos más claro las posiciones anatómicas y las direcciones, podemos pasar a los planos anatómicos, que son líneas imaginarias que dividen el cuerpo para facilitar su estudio. Tenemos el plano sagital que divide el cuerpo en dos mitades, una izquierda y una derecha. Cuando la línea pasa justo por el centro se le llama plano medio sagital. Si esta no está centrada se le llama plano parasagital. Tenemos el plano frontal, o también conocido como plano coronal, que divide el cuerpo en una parte anterior, es decir, una parte frontal y una parte posterior, o también una parte trasera. Y por último tenemos el plano transversal. Este plano divide el cuerpo de forma horizontal en una parte superior y una parte inferior. Las regiones anatómicas, topográficas y clínicas nos ayudan a ubicar con precisión los órganos del cuerpo y detectar zonas de olor o enfermedad. La área precordial se encuentra en la parte interior del tórax, justo delante del corazón, es donde normalmente se escuchan los latidos. En el abdomen existen 9 regiones. En la parte superior está el hipocondrio derecho y epigastrio, el hipocondrio izquierdo. En la parte media del flanco derecho, el mesogastrio, y el flanco izquierdo, en la parte inferior, la fosa ílica derecha, el hipocondrio y la fosa ílica izquierda. Además, el abdomen también se puede dividir en 4 cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Estas divisiones permiten al personal médico describir con exactitud la localización de los órganos o dolores, como por ejemplo el apéndice en el cuadrante inferior derecho. Diferencias entre aparatos y sistemas. Los sistemas son un conjunto de órganos similares que trabajan de forma coordinada para cumplir una función, como el sistema nervioso compuesto por cerebro, médula espinal y nervios. Los aparatos son un conjunto de órganos diferentes, pero que juntos hacen una función común, como el aparato digestivo, que incluye boca, estómago, esófago, intestinos, etc. Los niveles de organización de los sistemas biológicos es una organización jerárquicamente de menor a mayor complejidad, los cuales son átomos, que es la unidad más básica; molécula, que es un conjunto de átomos; organelos, es una estructura de células especializadas; la célula, que es la unidad básica de la vida; tejidos, que es un conjunto de células similares que trabajan juntas; órganos, que son estructuras formadas por tejidos; sistemas, que es un conjunto de órganos que trabajan en conjunto para realizar una función específica; organismo, un ser vivo individual; población, un grupo de organismos de la misma especie; comunidad, es un conjunto de poblaciones; ecosistema, conjunto de seres vivos y factores abióticos; y por último la biosfera, que es la zona de la Tierra donde se encuentra la vida.
Membrana plasmática. La membrana plasmática se encuentra formada por lípidos, proteínas que pueden ser integrales y periféricas, carbohidratos asociados a lípidos y proteínas. Los principales lípidos que constituyen a la membrana son los fosfolípidos, enfingolípidos y colesterol. Organelos. Todas las células poseen organelos, pero no todas poseen los mismos tipos en la misma proporción ni al mismo tiempo. Existen organelos propios de las células eucariotas y procariotas y a su vez existen organelos propios de las células animal, vegetal, fúngicas, protistas, arqueas y bacterianas. Citoplasma es una sustancia gelatinosa de aspecto semilíquido compuesto en su mayor parte por agua, iones, proteínas, lípidos, azúcares y una compleja red de orgánulos. En él se desarrolla la mayoría de los procesos metabólicos que mantienen la vida celular. Inclusiones celulares. Las inclusiones celulares no desempeñan ninguna función metabólica específica, se forman como resultado del funcionamiento de los orgánulos celulares y sirven principalmente como compartimiento de almacenamiento. La mitosis es que cada célula hija tiene los mismos cromosomas y ADN, así como la célula madre. El nombre que se les da a las células hijas de la mitosis se nombra como célula diploide. Misma célula posee copia exacta de ADN de la célula madre. La meiosis. Uno disminuye a la mitad de número de cromosomas. Asimismo, sucede el intercambio genética en cada cromosoma de la célula. El producto son 4 células hijas llamadas células haploides. Estas poseen solo un conjunto de cromosomas, o sea, la mitad del número de cromosomas. Tejido conectivo es el encargado de unir, sostener y proteger los diferentes órganos y tejidos del cuerpo. Tejido muscular, formado por células alargadas llamadas fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse. Su función principal es producir movimiento. Tipo de tejido muscular. Músculo esquelético, movimiento voluntario. Músculo liso, órganos internos involuntarios. Músculo cardíaco, corazón. Tejido nervioso, constituido por neuronas y células gliales. Su función es recibir, procesar y transmitir impulsos nerviosos, coordinando las funciones del cuerpo, por ejemplo, cerebro, médula espinal y nervios. Tejido epitelial. Cubre la superficie del cuerpo, piel, órganos, cavidades y forma las glándulas. Su función es proteger, absorber, secretar y extraer. Epitelio de revestimiento. Cubre la superficie externa y interna del cuerpo. Se clasifica según las capas que tiene. Simple, una sola capa. Ejemplo, epitelio intestinal. Estratificado, varias capas, lo que es la piel. Pseudoestratificado, parece tener varias capas, pero todas las células tocan la base. Por ejemplo, tráquea. Formado por células planas, cúbicas, cilíndricas. Epitelios glandulares. Formado por glándulas encargadas de secretar sustancias. Se clasifican en exocrinas. Liberan sus secreciones al exterior o a la cavidalidad. Endocrinas. Liberan hormonas directamente a la sangre. Mixtas, tienen ambas funciones.